columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad. Y 15 y nos metemos en la columna de Maite hoy para hablar directamente, como les estaba contando, de Rodolfo Elizalde. ¿Cómo te va, Maite? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Perry. Muy bien. No sé en qué idioma te lo dije. Muy buenas tardes. Aquí estamos, Perry. Muy buenas tardes, Maite. Muy buenas tardes, Perry. Estoy muy contenta. ¿Estás contenta? ¿Por qué te copó tanto este artista? Porque así, te lo pregunto de entrada. ¿Por alguna cosa en especial o porque sí, al producirle la columna de hoy te fuiste enganchando? ¿Cómo fue? O sea, es que me detuve a pensar en eso estos días. Hay algo en esta generación de artistas que tiene que ver con cierta camaradería, compromiso en el estudio, sí, también en la transmisión de conocimientos, como toda la escuela de Grela, pero Juliano Sandizaga, inclusive hoy los que pudimos estudiar con Perazzi. Todos estos artistas denotan un gran compromiso que se transmite en su obra y me da mucho placer poder estudiarlos. Así que fue muy lindo encontrarme con este libro y estuve toda la semana ahí charlando con colegas. En el taller estuvimos leyendo algunos capítulos y me permitió pensar varias cuestiones que tienen que ver con el hacer propio de la pintura. Bueno, atención oyentes y oyentas, les vamos a regalar un ejemplar de Rodolfo Elizalde, libro de Santiago Beretta, de Iván Rosado, así que ya mismo pueden empezar a participar al 153 88 66 77 con mensajes de texto, opinando, compartiendo alguna idea respecto a lo que hablamos o simplemente dándonos el nombre y los 3 últimos del DNI y se van a llevar este hermoso libro, un ejemplar de Rodolfo Elizalde, libro de entrevistas que le hizo Santiago Beretta a razón de 10 encuentros allá por el año 2014, 15. Sí, 2013, 14 creo, si no me equivoco. Rodolfo Elizalde nació en 1932 y falleció hace 2 años. Así que este material pudo llegar a verlo, como contaba Santiago en la presentación del libro la semana pasada, pudo mostrarle a su abuelo todo el material, la transcripción de las entrevistas. Lo que no pudo llegar a ver fue la edición del libro, que recomendamos enormemente. Bueno, y decíamos que es un libro de un artista nacido en Bahía Blanca que llega a Rosario allá por los 50. Sí, él viene a Rosario para estudiar, lo que pudo, en realidad no pudo negociar con su familia el estudio de la carrera, ni se le ocurría pensar en plantearle al padre estudiar Bellas Artes. Planteó arquitectura, el padre dijo no, por lo menos ingeniería, y así fue que llegó a Rosario muy joven para estudiar esa carrera. Y él cuenta en las entrevistas que realmente no se hallaba, que los primeros años en Rosario fueron bastante duros hasta que puede dar con el taller de Grela y ahí es cuando realmente comienza su vida en Rosario. Claro, nacido en el 32 en Bahía Blanca, en 1950 vino a Rosario para comenzar ingeniería civil, en el 58 descubre el taller de Grela. Yo les estoy acá citando esos datos duros que uno suele citar de las biografías, que son justamente eso, son un poco duros y fríos, pero ahora como el libro está escrito en primera persona, porque fueron encuentros, más de 10 encuentros creo que Santiago, su nieto, tuvo con Rodolfo Elizalde. Santiago Beretta lo conocemos aquí, amigo de la casa, porque lleva adelante, es el director de la revista Apología, ha sido columnista en otro momento de esta radio, y se juntaba con su abuelo a charlar, a partir de preguntas que él le iba disparando y otras cosas que aparecían, y entonces cronológicamente se puede ir avanzando en este libro, pero también por temas, como opina por ahí Máxima Sueli, que es uno de los editores de Iván Rosado, que gentilmente nos cedió un ejemplar para regalarles a ustedes. Y ahí es donde la cosa se pone linda, ¿no? Avanzar en la vida a través de lo que uno va rememorando hacia atrás, como en este caso de modo autobiográfico, y narrando lo que le sucedía aparte, en cada momento. Retrata escenas de un Rosario que nos queda muy lejos a nosotros. Entonces de pronto describe las lavanderas en el río o los changarines en el puerto, que pareciera ser de hace más de un siglo, pero claro, no fue hace tanto. La ciudad cambió tanto en estos años y él fue realmente parte de esos cambios y fue gestionando con otros colegas desde grupos muy importantes como bueno lo que fue Tucumán Arde, el ciclo de arte experimental. Claro. Fue parte de muchos grupos de artistas que para lo que hoy es la escena rosarina realmente fueron clave en lo que fue la transición de cómo se fue transformando
el arte de Rosario. Y él participa, bueno, de muy joven, primero como espectador, ¿no? En los 50, porque ahí él llega a la ciudad, describe estos escenarios rosarinos, a donde vamos ahora, Sargento Cabral del Río, ahí el Sí. SEC, era donde se paraban todos los carretones con los sí. changarines para ver si pegaban laburo en el día. Ajá. Bueno, en vez de contarles yo, los vamos a leer. Pero después ya a los 60 hay un cambio notorio, porque aparece el Centro de Arte Experimental, Tucumán Arde, y sus ideas cambian también. Sí, y ahí ya él se siente parte de Rosario desde otro lugar, porque ya conoce a los talleres de los artistas, tiene todo el conocimiento que le va transmitiendo Grela en su taller, Ujú. y ya se siente un pintor y un dibujante y está parado desde otro lado. Les voy a leer un fragmentito, seleccionamos mucho, la verdad, es increíble cada página, pero antes de meternos en los 60, en la modernidad, donde cambia el mundo, por supuesto, y cambia, ni hablar con eso, Rosario, y bueno, según dicen los historiadores, el quiebre del 50-60 es muy notorio, generacionalmente, entre padres e hijos, entre la postura de los creadores. Él dice, en un momento, estaba queriendo tener una vida y no me daba cuenta. Ya había empezado a ir a extensión universitaria, que era algo nuevo, pero estaba medio arrinconado y asustado de tener que pegar el salto. Todavía sentía el compromiso con la carrera y la culpa de no terminarla. Un día veo a un amigo que estudiaba ingeniería conmigo esperando el tranvía. ¿A dónde vas? Me voy para Alberdi. ¿Y a qué vas? El tipo no contestó. No sé qué dijo, pero no contestó. Así que chau. A la semana lo vuelvo a encontrar en la misma esquina. Che, ¿vos tenés una novia en Alberdi? No. ¿Y a qué vas entonces? Voy a aprender dibujo. ¿Vos vas a aprender dibujo? ¿Con quién? Con un tipo que es peluquero y que es pintor. ¿Cobra muy caro? Mira, eso lo tenés que hablar con él. A algunos les cobra una cosa, a otros les cobra otra. ¿Puedo ir a charlar con él? Y no sé. ¿Vos le podés preguntar si puedo ir a hablarle? Bueno, dale. A los días busqué a mi amigo y le pregunté si le había hablado al profesor. Sí, me dijo. Dice que vayas dentro de un mes. Resulta que el peluquero era Juan Grela. ¿Cómo te lo puedo explicar? Si alguien me hubiera preguntado qué quería encontrar allí, no hubiera podido decirle qué era exactamente lo que finalmente encontré, porque no tenía conciencia. En esa época leía a Tolstoy, a Andrei Dostoyevsky y a toda esa barra de la literatura rusa prerevolucionaria. Era medio ermitaño, fundamentalmente por desvalorización de mí mismo. Y acá Elizalde habla de aquel encuentro con Grela. Dice, la casa de Grela era humilde, de barrio. Estaba en Boulevard Rondó 1605 y los castañinos se la habían alquilado por 3 pesos. Tenía un garage donde puso una peluquería primero y una librería después. Grela era un tipo de tomar decisiones. Quería alargar la peluquería y la alargó. Puso una librería. Imagínate, tenía 3 lápices, 4 cuadernos y un sacapunta. Pero vivía de eso. Hasta que empezó a vender sus cuadros en Buenos Aires y dejó la librería también. Entonces armó la prensa de grabado. La primera imagen que tengo es la de una lamparita en el medio del salón como única luz. Y él con un pullover gastado y surcido. Vi esa imagen y ya estaba liquidado, con eso me impresionó. ¿Sabés qué me conmovió? Dice Elizalde de Grela, la humildad. Él era un misionero, un sacerdote trabajando por 3 pesos. Era de otro mundo. Realmente encontré algo inesperado. Un tipo que hablaba con mucho respeto, con las palabras necesarias para hacerte entender, para explicarte de entrada. Siempre se tomaba la molestia de aclararte las cosas. Escribí algo al respecto a eso. Tuve mucha suerte. Grela era férreo como mi viejo, pero hablaba de lo que yo quería, con argumentos, explicaciones, generosidad y sabía 1 kilo. Es genial. Muy bueno, ¿eh? Es maravilloso pensar cómo a partir de un encuentro casual con esta persona que iba de Grela y él le genera esa inquietud, ¿a dónde vas? Ahí se le abre realmente Otro un mundo. camino diferente, porque hasta ese momento lo que él dice que la relación que mantenía con la pintura era de completa ignorancia y hasta se sentía molesto por imágenes que veía en algunas galerías del centro cuando caminaba y no las podía llegar a comprender. Sí, sí. Y después él se va adentrando en ese lenguaje que le transmite Grela y creo que eso es una de las cosas más maravillosas que uno va leyendo en este libro, que todos los que pudieron estudiar con Grela realmente asumieron ese compromiso y pudieron transmitir a sus alumnos ese mismo Bagaje. como él habla, y con esa humildad también del Sí, que sí, sí, sí. habla Elizalde en este libro. Dice que Grela a veces lo venía a visitar a la pensión. Grela le decía, Elizalde, el jueves 4 a la mañana voy a visitarlo. Se tomaba el tranvía y tenía 45 minutos de viaje. Era un tipo de mucha generosidad. Y bueno, Elizalde estudió con Grela del 58, de 1958 al 63.
terminó de estudiar pintura y se puso a estudiar grabado. Y bueno, dice, en esos años lo que hacía era ser sincero conmigo mismo y ponerme a dibujar algo que me gustara. Un retrato de mi señora, otro de mi suegra, una maceta con plantas, una jarra que teníamos. En fin, algunas de las cosas que va contando aquí Elizalde a partir de estos 10 encuentros, estas 10 entrevistas que hizo con su nieto Santiago Beretta. Recuerden que tenemos el libro para regalarles, un ejemplar, lo pueden pedir con el nombre y los 3 últimos del DNI al 153-88-66-77, ahí nos cuentan en qué andan, qué están haciendo. Y está la muestra en el Museo Castañino por estos días. Sí, hay una sala que está dedicada a las últimas 15 obras que hizo, que ya retratan un mundo mucho más interior. Del interior, su taller, algunos muebles de su casa. No del espíritu, plantas, sino del interior del interior doméstico. De su hogar, exacto, sí, de su cotidianeidad. Así que pueden ir a visitarlo y se puede complementar con este libro. También hay un libro editado que para el que le interesa más la cuestión cronológica, editado por el Museo Castañino hace unos años, también con la introducción de Rubén Echagüe, quien es el curador de esta muestra que se puede ver ahora. También recomiendo mucho este libro, que son 45 años de pintura. Vamos a escuchar a Santiago Beretta, como decíamos, escritor, periodista rosarino, que durante 10 encuentros espaciados en el tiempo se juntaba con su abuelo, subían al tercer piso de la casa, al taller, y se ponían a charlar un poco de todos estos temas que están abordados en el libro. Iba todos los martes a las 9 o a las 10, depende al taller de él. Bueno, hay veces que ella estaba pintando, hay veces que estaba en la casa, el taller en el tercer piso de la casa, entonces subíamos junto al taller y charlábamos, y después en general él se quedaba pintando. Y como yo digo en el prólogo, digamos, era fácil en el sentido de que él empezaba a hablar y hablaba, y cualquier cosa que yo le preguntaba, él la comentaba, no eran resistidos por él los temas, digamos. Por ahí lo que yo hice fue proponer una serie de puntos con la idea de armar una línea de tiempo que pueda dar sentido a todo, digamos. Creo que eso fue más que nada lo que yo hice. Proponer los temas pensándolo en un orden histórico que tenga que ver obviamente con lo que era su vida. Y un poco cómo se charló, había veces que él hablaba y yo casi no intervenía, otras veces le fui haciendo preguntas para poder tener toda la información necesaria para que se entienda, para poner en contexto lo que él mismo decía, y otras veces las preguntas eran ya por intereses míos a partir de lo que él decía. Una cosa que propuso la gente editorial que creo que estuvo bien fue, bueno, sacar toda intervención mía y que quede solamente la voz de él, mucho más interesante porque no es una cosa intelectual de preguntas y respuestas, sino una historia de vida y reflexiones y anécdotas en torno a la pintura. Bueno, allí está Santiago Beretta, autor del libro, hablando un poco de los encuentros con su abuelo y cómo fueron avanzando en todos estos temas. Dice, ahora quedó escrito, pero bueno, está bueno que el registro oral se pasó ahí con un ritmo y un tono interesante al libro, y uno lo va leyendo rápidamente y disfrutándolo. Sí, aparte pareciera que nos está hablando, como si estuviésemos en una charla íntima con él, en esta decisión de dejar solo la voz de Elizalde. Entonces es muy, muy amena la lectura realmente. Una Rosario que no existe, que ha quedado atrás en el tiempo. Llegué a Rosario y era un verdadero extranjero. Había costumbres totalmente diferentes y hasta un idioma distinto. Vivía en el barrio de Ingeniería y me cruzaba con mujeres lavanderas que lavaban a mano cerca del río, donde había unos yuyos altos y limpios, porque acá llovía y no había tierra, y ellas enjabonaban la ropa y la acomodaban arriba del yuyal, bien puesta, para que se soleara y se blanqueara. Eso no lo había visto nunca en Bahía Blanca. Allá dejabas una sábana así y al día siguiente tenías un médano arriba. Otra característica de esta ciudad era que tenía 2 clubes de fútbol que jugaban en la primera de AFA. Ver pasar la gente para los partidos era de una dimensión distinta. Tenía muchos prejuicios y me tuve que acostumbrar a 1000 cosas. El río no me gustaba porque era marrón. Tampoco su olor, que es olor a barrito. Me desagradaba la isla porque había muchos mosquitos. En Bahía Blanca el olor del puerto era duro, pero para una persona que no estaba acostumbrada era desagradable. Pero a mí me gustaba. Era una pichicata sentir ese olor fuerte de fierro oxidado mezclado con agua de mar. Me acuerdo también que en los barrios rosarinos se acostumbraba a quemar basura en la calle y ahí se juntaban las cáscaras del fruto de jacarandá, lo que daba un olor particular feo. A los bailes no me gustaba ir y no tenía plata tampoco, me sentía muy tímido, muy poco relacionado. Vine en 1950, a Grela lo conocí en el 58, ahí me empecé a meter en la ciudad.
Mi vida transcurría en el gueto estudiantil. Mis amigos eran los muchachos de las pensiones universitarias. La diversión era ir al cine con un amigo, éramos profesionales en colarnos. También me gustaba ir al Parque Independencia. La primera vez que pasé vi una cosa azul fuerte e intensa y dije, ¿qué es? Son las flores de los árboles, me dijeron. Entonces fui solo otro día a conocerlo bien. Me pareció hermosísimo, me subyugó la vegetación. En mi ciudad natal no había césped, aunque mi verdadera alegría en esos años era volver y encontrarme con mis amigos para ir a la playa de Monte Hermoso. Cuando ibas por caminos de tierra, en días de lluvia, tardabas 3 o 4 horas en llegar. Hoy se tardará 1 hora. Y acá habla del color también, la mirada del artista, del pintor, ¿no? Justamente, él escribe la ciudad con un gris que va a aparecer en una de las primeras series de pintura que arranca en el 1976, donde está esa percepción de la ciudad desde el color y desde la tranquilidad que le recuerda a la infancia, esas casas bajas, con puertas de mucha altura, una construcción más geométrica, y ese momento para mí es clave en donde la naturaleza lo convoca, porque eso después también va a aparecer en su obra, y cuando aparece la naturaleza aparece más el color. El libro, más allá de que estar como tramado y se va construyendo a partir del anecdotario, tiene mucha reflexión sobre la línea, la forma, en fin, todo el quehacer del pintor y cómo eso va cambiando, ¿no? Sí. Cuando mira los frentes de la casa o cuando empieza a ver la naturaleza. Sí, aparte está esta cuestión de cómo poder, desde el conocimiento del lenguaje propio de la pintura y del dibujo, poder realmente encontrar algo que decir. Que no sea simplemente una demostración de cómo maneja la cuestión teórica de la composición, sino poder transmitir algo que sea genuino. Claro, y en ese ahí había un compromiso muy importante de ser sincero, que él lo dice permanentemente, de poder ser sincero consigo mismo. A Rosario la veía gris oscura, dice Elizalde, por no decir negra. Entre la humedad y la tierra las casas eran grises. Además había una pintura asfáltica que se usaba para aislar las paredes. Las paredes que daban a los baldíos estaban pintadas de negro. Había millares así, tengo cuadros que pinté más adelante, por los 80, en donde reflejo esa imagen. Los changarines, los que hombraban bolsas en el puerto, se paraban en Sargento Cabral y Avenida Belgrano, y un capataz llegaba y elegía a quién trabajaba. Los que no eran seleccionados se iban a la borrachería, les daba vergüenza decirle a la mujer que no habían trabajado. Las borracherías eran unos boliches indescriptibles, cerca del río. Algunos tenían el mostrador de estaño y el agua saliendo del cañito curvo, pero había otros que en Ovidio Lagos y Brown, en el barrio de Pichincha, había un bar que tenía un mueblecito y nada más. El ambiente era negro, tenía los empapelados de las piezas de antaño y los colores eran oscuros. Imagínate eso envejecido y lleno de tierra. Estaba el mueblecito y ni una silla, todos parados ahí con el vaso de vino. Y claro, esa gente que no había comido nada, que hacía 2 horas que estaba parada, se tomaba un vaso de vino y se emborrachaba. Había grescas 2x3, y con la desazón de no haber podido ganar el mango, quedaban destrozados. Hoy quiero mucho esta ciudad, me consustancié con una ideología, dice. En Bahía Blanca todo el mundo era progresista, es decir, el progreso era pavimentar, tener teléfono, matar a los indios. Jamás oía a nadie hablar nunca contra la campaña del desierto. Acá, después me enteré, había habido mucho anarquismo y socialismo, la ideología era otra, y con ideología me refiero al trato de la gente, ver un tipo en un carrito vendiendo bananas a los gritos. Allá los únicos que gritaban eran los pescadores sicilianos que venían del puerto a vender el pescado. Mi relación con la pintura en aquellos años era la de un ignorante al que le gustaba dibujar, pero nada más, hasta que fui a lo de Grela, solo había visto un libro con un grabado de Rembrandt y un dibujo de Van Gogh. Digamos, era un hombre... no sé si decirlo inculto, pero no con la información que empezó a tener después a partir un poco de la figura de Grela, que unificó a tantas otras historias en Rosario. Sí, ¿no? y él dice en varias entrevistas que si volvieran a ser, elegiría nuevamente ser pintor, pero que la única diferencia sería poder comenzar unos años antes. Y esto que decía Santiago recién, que escuchábamos su palabra, de la generosidad y de las ganas de hablar. Justamente ayer conversaba con Edith, su mujer. Ah, ¿pudiste hablar con la mujer de Elizalde? Sí, tuvimos una breve charla por teléfono, así que nos está escuchando porque escucha la Radio Universidad. Bueno, le mandamos un saludo grande entonces. Y gracias por la amabilidad. Ella decía que él era tan apasionado por la pintura que todo el tiempo, además de pintar, quería conversar sobre la pintura
y transmitir todo lo que sabía sobre la pintura. Y eso es muy bueno para al momento de querer saber algo de él, porque dio muchas charlas y muchas entrevistas, es decir, que hay mucho material al cual uno puede acceder, y hay unos videos muy lindos que circulan por YouTube, si quieren googlearlos, porque se puede ver cómo era su taller, cómo era él dando charlas en las muestras a donde llevaba a sus alumnos. Claro. Así que hay mucho material. Hola Perry Maite, me anoto para el libro de Elizalde, dice Nora 687, ahí por mensajito de texto. Buenas, me gustaría participar por el libro de Elizalde, gracias. Mauri 627 también. Anótenme para el libro. Soledad Lanzini nos manda todo el DNI ahí, 28 millones 62. Con el final, gracias, dice con signo de admiración. Hola, me encanta ese libro, me anoto, dice Lili 555. Excelente el programa, dice alguien del otro lado también, Pablo Moreto, y manda allí su DNI también, Bueno, los estoy escuchando, dice otro oyente, quiero el libro, María Isabel 857, manda sus 3 últimos del DNI. Quiero ese libro, dice Sara 695, y siguen llegando los mensajitos de WhatsApp. Me anoto para el libro de Elizalde, dice Lucas, que estuvo por aquí, Lucas Bragagnini, 800 días, me interesa muchísimo. La anécdota de Elizalde sobre Grela que leyó Perry me hizo poner la piel de gallina. Muchas gracias, Bueno, ¿qué más? Esteban 884, Mariana 272, ahí están llegando muchos mensajes respecto a este regalo que tenemos para el día de hoy. Vamos a escuchar la segunda parte con Santiago Beretta. Yo le preguntaba qué relación había tenido con su abuelo, si toda la vida se pudo sentar a charlar de todo esto y de mucho más, o si eso se profundizó o se generó a partir de esto que él se tomó como un trabajo de entrevistarlo para el día de mañana hacer el libro. Así que nos cuenta un poco de esa relación personal con su abuelo, el Colorado Elizalde. Y yo con mi abuelo siempre tuve mucha relación. Yo de chiquito, muy chiquito, pintaba con él. Había agarrado como el gusto por pintar, por ser pintor, pero a los 2 años, 3 años. Pero te lo cuento más para decirte la cercanía que yo tenía, no desde un punto de vista pictórico. Y después siempre estuve muy cercano a mi abuelo y a mi abuela también. Tal es así que muchas veces me iba a dormir a su casa durante la adolescencia, y ya cuando vivía solo a veces también me iba para allá y sus bibliotecas, sus historias políticas, su militancia, siempre estuvieron como muy presentes. Y yo con mi abuelo tenía una muy buena relación, hablaba mucho, hablaba de fútbol, hablaba de la vida, hablaba de política, hablaba de arte. En los años finales creo que me fui haciendo más cercano, y lo del libro me hizo más cercano todavía. Lo que pasa que bueno, al tiempo de que se termina de hacer el libro yo lo desgrabo, él lo lee, corrige alguna que otra cosita y después ya se enferma y lo internan 3 veces en un mes y se muere. Así que eso fue como la parte final, pero siempre hubo una relación de charlar un poco de pintura, de política, de fútbol, de la vida, de cómo manejarse con la gente, de qué actitud tener ante la vida, de contar lo que nos pasaba a cada uno, que es una relación bastante cercana. Comíamos, qué sé yo, varias veces por semana, porque de hecho yo laburaba, donde escribo, yo a veces sigo escribiendo ahí en la que es la casa de mi abuela, que era la casa de mi abuela y de mi abuelo en esa época, así que era una relación muy cercana. Bueno, ahí teníamos otro fragmento de Santiago Beretta, director de revista Apología, quien hizo estas entrevistas a su abuelo, Elizalde, el pintor en cuestión del día de hoy, sobre el que ha salido este libro. Hay otros libros que está citando Maite, y la muestra que pueden visitar en el Castañino, que son últimas obras. Sí, las últimas obras, exactamente. Y bueno, algo que se plantea cuando sale del taller de Grela, que él dice que sentía que había heredado 1 millón de pesos, bueno, qué hacer con todo ese conocimiento. Y me parece muy importante una decisión que toma de vida, de poder mantener un trabajo de mediodía para que su pintura no se sienta de ningún modo intervenida, influenciada por lo que se comercializaba, ni por las tendencias, ni porque si necesitaba comer, hacer algún tipo de pintura como para eso. Entonces, de ese modo, él podía trabajar mediodía y después dedicarse a su pintura de un modo genuino. Y bueno, en esa búsqueda es cuando aparece esta serie que mencionábamos recién, El paisaje urbano,
que son aproximadamente 10 años, pero hay un momento muy clave en la ciudad de Rosario y otras también del país, que es en el 68, que aparece todo lo que es la escena de Tucumán Arde, cuando el arte está muy vinculado a una movilización política, y el ciclo de arte experimental. Eso marca un quiebre en lo que es la historia acá, del arte de Rosario, claro. También en el país. Pero ellos son de la vanguardia más joven de Rosario, y es una marca muy fuerte que se genera en toda esa... en esa generación de artistas que están luchando por encontrar una estética nueva, pero que dé cuenta un poco también de todos los cambios que había a nivel social y político. Sí, uno es notable, bueno, pasa en todos los factores, desde los 50 a los 60, los quiebres ideológicos, y acá quedan expresadas también las dudas que asisten a los artistas, me parece a mí, de cualquier disciplina, que si bien pasa el tiempo y esas cosas van cambiando, siempre como que están presentes, ¿no? Las discusiones que uno puede tener con el mercado o dejarse auspiciar, en fin, la relación con las instituciones. Sí. En este año que hemos ido repasando el siglo XX con los grupos de artistas y las individualidades, siempre está esta cosa de, bueno, ir contra el museo, ir contra la institución o no, ser parte de eso. Acá, con el grupo de arte experimental y después Tucumán Arde, se nota mucho también, hasta con los jurados. Hay una tensión muy hasta importante. con los jurados. Los artistas, en verdad, en su creación, de algún modo están sometidos al sistema de jurado todo el tiempo, porque se anotan a concursos y demás, y ahí había algunas rispideces. Sí, ahí aparece la figura de Renzi, Juan Pablo Renzi, un pintor rosarino, que para dar cuenta un poco de todos los arreglos que había, según cuenta Elizalde, en cuanto a los salones y quienes ganaban, convocan a un jurado externo a la escena rosarina como para que se note esta cuestión de los acomodos y arreglos. Devedor. Bueno, dice Elizalde, el ciclo de arte experimental empezó en un local que estaba en pleno centro, Entre Ríos, entre Córdoba y Santa Fe. Una agencia de publicidad nos prestó el espacio y ahí Norberto Púzolo se mandó una obra bárbara que causó sensación. Ubicó un grupo de sillas de frente hacia la vidriera como si fueran a proyectar algo, pero no cerró la persiana. Es la famosa obra de Púzolo donde las sillas miran a la vidriera. Sí. Los que estaban en el local miraban hacia afuera y los que pasaban por la calle se amontonaban mirando hacia adentro. Entonces se observaban mutuamente. El espectáculo era mutuo. Y ahí aparecen, bueno, otros nombres. Jaime Ripa también, Graciela Carnevale. Para el ciclo de arte experimental habíamos conseguido un financiamiento del Instituto de Itela, cuenta Elizalde, que a su vez el Instituto de Itela recibió un financiamiento de la FOR un tiempo después. Entonces nosotros devolvimos el dinero e hicimos público el hecho. No vamos a aceptar plata de una multinacional imperialista. Vino el crítico Jorge Romero Brest a dar una conferencia en Amigos del Arte, en el local que todavía está en calle 3 de Febrero y La Prida, y fuimos a copársela. Púzolo, esto es buenísimo, Púzolo y yo nos quedamos en la puerta porque ahí estaban los tapones de la luz. Los demás se metieron y se sentaron en primera fila. Cuando nos dieron la señal, sacamos los tapones y cortamos la luz. Nos subimos al escenario y explicamos por qué rechazábamos el financiamiento del Ditela. También afirmamos que la pintura de Caballete había muerto. Atenti con esta frase, porque cómo se va a resignificar páginas seguidas. Dijimos, desde el escenario, por qué rechazaban el financiamiento del Ditela, y también decretaron ahí, los artistas jóvenes de vanguardia, que la pintura de Caballete había muerto. Bueno, era una estética. En ese momento se pensaba lo que hacíamos como una estética. Así se pensó al tiempo Tucumán Arde. Ahora uno lo puede discutir. A lo mejor podríamos haber seguido pintando junto con lo que hacíamos, porque estuvimos varios años sin pintar, pero la decisión fue grupal y yo la acepté. Estaba inmerso en mi grupo, convencido y confiado. El manifiesto del ciclo de arte experimental da cuenta de aquella época. Ahí cita ese manifiesto: nuestra experiencia de vanguardia significó desde su iniciación con manifestaciones esporádicas, años atrás hasta la actualidad, en que se ha consolidado como un movimiento orgánico consciente de su gravitación cultural, y bueno, sigue allí el manifiesto. Y se relacionaron también en una muestra con la CGT de los argentinos. Se colgaron rollos de papel fotográfico de 5 o 6 metros de largo, a lo mejor mal revelados, grises, todo sobre Tucumán, que sufría una crisis económica y social muy dura. Ahí empiezan a hacer, digamos, Tucumán Arde. Sí, ahí se empieza a gestar Tucumán Arde. Y a mí siempre me generó esta pregunta de cómo un pintor puede estar 10 años sin pintar con esa necesidad o esas ganas, y como él da cuenta en estas entrevistas, que fue una decisión grupal. Y ahí el compromiso con los pares, bueno, no pintamos más, hasta que, bueno, es muy gracioso como yo pude escucharlo en algunas charlas que dio en la facultad y en algunas muestras de NOSDE también en los últimos años,
de cómo es que vuelve a la pintura, porque me preguntaba eso, cómo volver después de 10 años y bueno, cómo transitar esos años. Bueno, él cuenta acá, ¿no? Que como grupo, porque tenía esta idea ideológica muy fuerte, se pueden hacer audiovisuales, pero viene el golpe del 76. Habían hecho, dice, hicimos audiovisuales políticos hasta que vinieron las 3A. No los hacíamos para un partido, pero dábamos nuestra opinión. El primero fue una crítica al fútbol. Hicimos un acopio enorme de material, duraba casi 1 hora y dormía a la gente porque era muy pesado. Lo pasamos en el Club Leña y Leña, en el barrio Alberdi. Al tiempo hicimos otro sobre la masacre de Trelew, dice Elizalde. Y iban a hacer también uno sobre el ferrocarril. Cuenta acá que fue a la estación de Rosario Norte a sacar fotos y me encontré con un grupo de soldados con los fusiles en la mano. Metí la máquina en el estuche, me hice el bobo y me pegué media vuelta. Pensé, no se pueden hacer más audiovisuales. Y en la época de los milicos los quemé, porque así como nosotros nos poníamos cancheros para esconder cosas, los militares se ponían cancheros para encontrarlas. Solo se salvaron algunos libros de Mao Zedong. Ahí silencio estampa, ¿no? Silencio de radio, dejan de hacer cosas. Sí. Y ya para no spoilear más el libro, que hemos leído mucho, pero la verdad es increíble, sí. Les voy a leer la página siguiente y cómo vuelve Elizalde a la pintura. Esto es impresionante. Andaba boyando, había dejado de pintar. Audiovisuales no podíamos hacer porque teníamos miedo. Sabíamos que había una represión brutal. Una tarde voy por calle Sarmiento, donde estaba La Favorita, y me lo encuentro a Renzi, que le hacía la publicidad a La Favorita. No nos veíamos seguido, pero nos apreciábamos. Tuvimos encuentros memorables. Nos dimos un abrazo, charlamos y me dijo, estoy pintando otra vez. ¿Qué? ¿Estás pintando? ¿El que mató a la pintura está pintando? Sí, estoy pintando. Estuve leyendo a Lenin y dice que hay que ejercer el instrumento del que uno dispone para la revolución. Y entonces me puse a pintar otra vez. Habremos hablado más cosas. A mí me quedó eso. Pensaba, la pucha, está pintando. Y bueno, yo también voy a pintar. No me voy a poner a leer a Lenin, pero sí voy a pintar. Es genial ese encuentro de cómo volver a la pintura y bueno, y cómo... Eso está narrado muy gracioso. ¿Qué decir, no? Luego de tantos años de silencio. ¿Por dónde se arrancar? Exactamente. Y bueno, hay algo muy importante que él siempre planteaba, ¿para qué estudiar pintura o qué pintar? Y esa necesidad tan intrincada, tan de la mano de poder plantear un poco o de un modo dar cuenta a otros la alegría de vivir. Él dice en muchas entrevistas que él pintaba la vida, que le gustaba a la gente, que le gustaba trabajar, que le gustaba aprender. Y era muy vital realmente. Al momento de hablar, al momento de dar una charla, se podía... percibir esa energía. Claro, claro. Bueno, un hombre que después sigue caminando mucho por su barrio, saliendo a pintar, en fin, les dejamos ahí la pelota picando para que si tienen ganas vayan tras Rodolfo Elizalde de Santiago Beretta, este libro de Iván Rosado. Nosotros tenemos un ejemplar para regalarles, me gustaría tener ese libro, dice Mariel 457 también, mandando un mensajito. Renzi, uno de los organizadores del Tucumán Arde, estaba casado con María Teresa Gramuglio, hasta hace poco profesora de letras en nuestra amada UNR. Hermoso escuchar, hermoso escuchar a Teresa contar acerca de aquellos años, esos jóvenes, dice por allí también otro oyente. Claro, Gramuglio, persona ligada a las letras, crítica literaria muy interesante. Gracias por esta columna con Maite, siempre excelente, por el libro de Elizalde, dice Graciela 463 también. Qué hermoso tiempo le han dedicado a esta preciosa lectura. Gracias, dice Majue. Bueno, todos anotados, los que mandaron mensajes de WhatsApp y los de texto también. Qué hermosas historias, porque son más que una. Me gustaría tener el libro, dice Sonia 980, Lisandro 872 del otro lado, Analía 645. Bueno, los vamos allá a saludando y mencionando a todos. Agustín 090 también. Tenemos la palabra de Maxi Mazuele, que es editor de Iván Rosado. Lo vamos a escuchar. Él opina, él habla también de este libro. El libro Rodolfo Elizalde es como una autobiografía donde se lo puede leer al pintor Elizalde por diferentes momentos de su vida, de su juventud, de su momento de pensar qué carrera iba a elegir. Él nacido en Bahía Blanca y tomó la decisión de venirse a estudiar ingeniería a Rosario, y ahí en un momento es cuando empieza a ver diferentes situaciones del arte, de la pintura rosarina, y quiere empezar a pensar qué es lo que está pasando, y comienza el taller de Grela, y ahí es cuando arranca su momento de pintor, su momento de pensar a la pintura como un lenguaje plástico,
a través de observaciones y contornos de la obra de arte. Es muy interesante cómo el libro va pasando por momentos del siglo XX, como Tucumán arde, como el centro de experimentación, diferentes cosas que Elizalde estuvo actuando de manera colectivamente y de manera individual también. El momento de dejar la pintura, de volver a pintar, poder leer y hasta escucharlo a Rodolfo con todos esos momentos, y porque para una obra utilizó tal técnica, la témpera, para otros el óleo, usó la regla, la forma más libre, y ahí se puede hacer un buen recorrido, quizás de una manera cronológica y también puede ser de una manera por temas interesantes que van pasando en esas décadas, desde el 60 hasta la actualidad, donde Elizalde fallece hace muy poquito. Bueno, le agradecemos también a Maxi Mazzueli, editor de Iván Rosado, por sus palabras respecto al libro. Está formando parte del catálogo de la editorial en una de las colecciones en la que le presta mucha atención a la pintura y al arte, la serie maravillosa de Energía Universal. Por estos días, como decíamos, en el Castañino hay una muestra de Elizalde que se llama El Espejo. Últimas obras de este discípulo de Grela, que integró movimientos de vanguardia como Tucumán Arde y el Ciclo de Arte Experimental. La curaduría es de Rubén Echagüe. Allí se dice: en la pintura de Elizalde, un rasgo característico siempre fue la homogeneidad de una paleta atenuada y plácida, y otro la tenaz ausencia de la figura humana. Por eso es que en uno de los 13 interiores que Elizalde concluyó en 2015, que fue el año de su muerte, resulta tan significativa y a la vez misteriosa la inclusión de su propia imagen reflejada en un espejo. Se comenta allí desde la página de Castañino sobre esta muestra que pueden visitar. Sí, él siempre mencionaba que le gustaba mucho pintar las plantas, principalmente en los últimos años, pero sí es cierto que la figura humana no solía aparecer más que en algunos años experimentales alrededor de los 60, que se incluyen algunas imágenes en este libro, de obras que no son tan conocidas como la serie de la ciudad o del paisaje rural, o las magnolias, o la higuera, que también es un tema muy recurrente en los últimos años. Bueno, amigos, ahí les presentamos al artista del día de hoy con mucho material para ir a disfrutar. Espero que hayan, según nos contaron ahí por los mensajes, estuvieron justamente disfrutando de la columna del día de hoy, nosotros también, y muy emocionado. Por el momento estaba a punto de quebrarme cuando lo escuchaba, realmente. Cuando lo leía, Sí, dan ganas de seguir viendo su obra y adentrarse en lo que fue Rodolfo Elizalde y la generación de estos pintores. Sí. Volveremos, Maite, como lo hacemos siempre. Estamos un poco rastrillando el siglo XX del arte rosarino y lo que va del XXI, con tantos artistas jóvenes y nuevos que hay para ver y para conocer. Vamos a seguir con música. Nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves, Perry. El jueves estamos acá, ¿sí? Sí, estamos. Sí. Bueno, Maite Acosta con su columna hoy con Rodolfo Elizalde.